Bueno, mi nombre es Miriam Farías, soy ya egresada de la licenciatura en teatro y el proyecto que tengo como parte del proyecto de titulación es un proceso, es una sistematización de proceso de enseñanza-aprendizaje de las artes escénicas y su tesis. El título de este proyecto es Los saberes corporales como preparación para la comunidad de investigación filosófica. Se hace una exploración a través del teatro. No me voy a meter tanto a hacer un preámbulo de la filosofía, solamente quiero mencionar que también estudié filosofía y mi segunda licenciatura es teatro. Filosofía tampoco estoy titulada, así que me identifico con muchas cosas de nuestro compañero que estuvo aquí anteriormente. Pero bueno, el punto aquí es que yo retomo unos elementos del proyecto de filosofía para niños que trabaja la comunidad de investigación filosófica. Entonces, esta comunidad de investigación filosófica es un programa que se propuso, bueno, no en sí la comunidad de investigación, sino más bien el creador del proyecto de filosofía para niños, que fue Matthew Lipman, en los 70, 60, fue a partir de que él se dio cuenta que había la necesidad de los estudiantes de licenciatura por que tuvieran como, digamos que llegaban con ciertas carencias a ese nivel. Entonces lo que él pretende es como buscar combatir como esta carencia con la que llegaban muchos, y dice que es necesario que se empiece a enseñar la filosofía, bueno, no enseñar, sino que se empiece a trabajar con la filosofía desde que son chiquitos, ¿no? Desde la infancia. Entonces su proyecto de filosofía para niños pues se centra como en trabajar esos aspectos desde la infancia hasta la adolescencia. Entonces el currículum de filosofía para niños abarca desde los 4 años hasta los 18 y está conformado por novelas filosóficas, y estas novelas filosóficas están diseñadas para trabajar distintas habilidades del pensamiento conforme van pasando de años, ¿no? Porque se centran en las necesidades del desarrollo humano. Entonces, bueno, eso como breve. Este trabajo en particular parte de la hipótesis de que el trabajo corporal previo a una puesta en escena aporta mucho a la reflexión filosófica, porque trabajar el cuerpo en movimiento, desplazándose por el espacio, haciendo exploraciones vocales y sensoriales, nos permite estar presentes moviendo nuestras ideas. ¿Por qué parto de esta hipótesis? Bueno, esta hipótesis surge a partir de la necesidad de que yo, como estudiante de filosofía, me daba cuenta de que sí se trabaja con el pensamiento, se trabaja con las ideas, se dialoga, pero yo me preguntaba, ¿qué pasa con el cuerpo? O sea, porque también está esta necesidad de moverse, esta necesidad de sentir, esta necesidad de tocar. Entonces, cuando yo entré a la licenciatura en teatro, bueno, ya tenía una experiencia de haber estado en un grupo de teatro, pero yo me daba cuenta que a partir de algunas exploraciones o algunas actividades, yo iba teniendo certezas de algunos conceptos o algunas reflexiones que se hacían antes, que yo decía, es que creo que lo entiendo, pero no lo comprendo. Entonces es diferente el decir, no entiendo algo a comprender algo, ¿no? Porque ya una vez que pasa por el cuerpo, dices, ya sé de qué se está tratando esto, ¿no? Como que ya lo encarnas, lo sientes, lo vives. Entonces en ese sentido para mí me daba como me surgía más que nada esta necesidad de querer involucrar el cuerpo dentro de la reflexión filosófica. Pero yo decía, ¿cómo? Entonces cuando yo conozco el programa de filosofía para niños, lo conocí posterior a haber dado di clases en una comunidad de CONAFE. Entonces, yo di clases en una comunidad de CONAFE, y cuando trabajé con esos niños y esas niñas, yo decía, pues es que yo quiero enseñarles filosofía, pero ¿cómo? O sea, yo no sabía cómo enseñar filosofía a los niños. Entonces, a partir de esa necesidad
trabaja con el pensamiento multidimensional. El pensamiento multidimensional abarca lo que es el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Este último se acerca a la parte ética, es decir, cómo nos relacionamos con nosotros, ¿no? Y a mí se me hace algo muy interesante el hecho de que él planteara desde el pensamiento cuidadoso cómo nuestras emociones le dan sentido, profundidad y perspectiva a lo que pensamos. Entonces, en ese sentido, nuestros pensamientos ya van acompañados no solamente de algo, ¿cómo decirlo?, como cuadrados sin vida, sino que realmente tienen todo este sentir que pues está pasando por nuestros cuerpos. Y pues, a partir de ahí fue que dije, el trabajo corporal que se hace en teatro a mí me da certezas, pero el trabajo o lo que se trabaja en filosofía para niños también es algo importante, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para conciliar estas dos partes, tanto la filosofía como el teatro, en algo? O sea, ¿cómo logro verlo como materializado o cómo logro que se abracen o que se tomen de la mano y caminen juntos? Entonces dije, bueno, pues tiene sentido que el hecho de, como el programa de filosofía para niños, uno de sus objetivos es crear una comunidad de investigación filosófica, pero antes de llegar a eso, digamos que se necesita crear esas condiciones. Entonces esas condiciones, bueno, también Matthew Lipman las menciona. Esas condiciones son condiciones de libertad, respeto y confianza. Después me di cuenta que no solamente eran condiciones necesarias para una comunidad de investigación filosófica donde nuestros pensamientos están dialogando, sino que también es importante tomar en cuenta, sobre todo en un espacio donde nuestros cuerpos están implicados, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Entonces, a lo que voy es que al momento de yo tratar de hacer esta fusión o este híbrido, vamos de la mano entre el teatro y la filosofía, lo que yo trato de hacer es como a través de esas exploraciones que se hacen previos a una puesta en escena, no llevo a una puesta en escena, pero sí el trabajo que se hace durante el proceso, a mí me da muchos matices, ¿no? Y me aporta muchas certezas. Entonces me da la posibilidad de explorarlo desde el pensamiento también, no solamente desde el cuerpo, también del pensamiento. Y bueno, el objetivo general del trabajo es buscar la forma de integrar actividades y exploraciones teatrales que contribuyan al ejercicio de la reflexión, orientándolos a una futura comunidad de investigación filosófica. Bueno, este es el objetivo general. Tengo otros 3 objetivos particulares o específicos y uno de ellos es crear la planeación. Entonces, en la planeación pues es, digamos, la forma visual en la que se puede, digamos que es la forma en la que se organiza como todas estas ideas del teatro y de la filosofía y cómo se plasman en previo a la aplicación, que es el taller. Entonces, ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos específicos es que las personas logren relacionarse en comunidad y que lo hagan de una forma cuidadosa, es decir, tomando a consideración que somos seres humanos, que somos personas y que no solamente están implicados, como mencionaba anteriormente, en nuestros pensamientos, sino que también son nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestros sentidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a mí me preocupaba cómo iba a llegar a eso. El índice del que yo partí fue, pues sí, creo que era necesario aterrizar como esta parte teórica, es decir, justificar desde dónde parto y hacia dónde voy. Entonces, para mí, en un primer momento, creo que es importante explicar la filosofía para niños, es decir, qué es filosofía para niños. Y en ese qué es, también yo creo que tratar de responder la pregunta cómo se trabaja filosofía para niños y cuál es la importancia o por qué pensar en un proyecto educativo que funcione la filosofía para niños con el teatro. Otra cosa importante
sea, de verdad el arte, ¿cómo enseña el arte? Entonces yo parto de esa pregunta y hago una reflexión sobre qué es importante el arte dentro de la educación y dentro de la enseñanza. Y también otra cosa que hago en esta parte es el teatro como una herramienta en la comunidad de investigación filosófica. Y es aquí donde yo me doy cuenta que no soy la única persona que he trabajado o ha tenido como esta necesidad de querer encontrar esos puntos de encuentro o esas relaciones. Por ejemplo, está una señora australiana, ella es actriz y también es filósofa, y ella también trabaja con la filosofía para niños, pero la propuesta de ella es el dramático filósofo. Entonces lo que ella hace es la construcción de un personaje y a través de ese personaje se pone a interactuar con su audiencia. Ella no digamos, se limita solamente a la comunidad de investigación filosófica, sino que también se va como a una de las partes de la filosofía aplicada que tiene que ver con la consultoría filosófica. Y bueno, esa es una. Hay otra tesis en Colombia de una chica que trabaja el teatro como una alternativa para pensar en la infancia. Y lo que ella hace es como llevar a los estudiantes al teatro, ¿no? Y es decir, ellos ven el teatro, pero ya digamos ven el producto escénico. Entonces, la preocupación que yo tengo es no tanto como ir al teatro a ver teatro, sino vamos a hacer. O sea, me centro en el proceso, no tanto en el resultado, sino qué pasa en el ser humano, qué pasa en las personas que trabajan estos elementos que tienen que ver con su cuerpo, pero que los llevan a una reflexión. Entonces, en torno a eso, pues iba girando como mi preocupación y el cómo voy a construir esta relación. Entonces, ya en la planeación, me parece importante ponerla en el cuerpo de trabajo porque es como mencionaba ahorita, es donde se puede ver más claramente como estas dos partes. Para empezar, pues se hizo el híbrido entre la planeación que aprendí a hacer aquí con la maestra Alicia en la especializante de educación y la planeación que aprendí a hacer en filosofía para niños. Ahorita les voy a mostrar. Entonces, una de las cosas importantes de la planeación de filosofía para niños era generar preguntas. Pero yo creo que hay lo importante más que generar cualquier pregunta es ¿qué pregunta? O sea, yo creo que esa es la dificultad de qué pregunta se les va a hacer. Y realmente es una pregunta que se necesita hacer. Entonces, esa es una. Y ya aquí voy a explicar por qué es importante plantear estos objetivos dentro de la enseñanza, aprendizaje teatral. Y después explico cómo se va a articular el taller y cómo se va a trabajar. Y ya después, ahora sí llego a la planeación del taller, que como les explicaba la vez pasada, el taller se titula Lo que nos llama en el teatro por dos razones. La primera, porque cuando nosotros vamos al teatro a ver una puesta en escena, vemos la puesta en escena, no vemos el trabajo que se hace detrás de la escena, es decir, la preparación que tienen las personas que presentan esa representación. Entonces, sí se ve, o sea, sí se ve porque ya ves el producto y pues evidentemente hay un trabajo detrás, pero aquí me centro como en el proceso, no como la parte íntima, eso que mencionaba, ¿cómo se llama? De las islas flotantes, Eugenio Barón, que decía que el trabajo se tiene que hacer como en privado, ¿no? Como en un círculo cerrado, como más cuidado, como yo lo interpreto como más cuidado, más como estar al pendiente de lo que sucede, como no exponerlos luego a lo que está pasando allá afuera. Entonces, en ese sentido, por eso lo veo como lo que nos acerca, el proceso que hay detrás. Y por otro lado, es la parte filosófica, porque es algo que no se ve en el teatro. O sea, nosotros nunca nos ponemos a cuestionar o a reflexionar cuando estamos haciendo alguna actividad que tiene que ver con el teatro, que implica nuestros cuerpos, que implica nuestros pensamientos, emociones, o sea, que nos implica totalmente como seres pensantes. Entonces, bueno, eso. Y después el capítulo 4, que son las metáforas de clase, que es ya posterior a cómo se llevó a cabo el trabajo. Ahorita más adelante les voy a poner una imagen de cuál fue la metáfora que hice y cuál fue la metáfora que hicieron los niños, porque los niños también rellenaron metáforas.
yo fui con un formulario preparado y les dije, ayúdenme a responder este cuestionario terminando la clase. Porque para mí es importante no solamente registrar lo que yo alcanzaba a percibir, sino cuál era la perspectiva que se iba generando en ellos a partir de la experiencia que se vivía en el aula. Y bueno, entro a la parte de la evaluación. También aquí voy a explicar que el tipo de evaluación que yo retomo para este taller en específico es la evaluación figuroanalógica, que es la evaluación figuroanalógica. La evaluación figuroanalógica es una propuesta que hace Angélica Sátiro. Angélica Sátiro es una pedagoga, escritora, y esa señora trabaja también en la filosofía para niños. De hecho, es creadora de contenido de novelas filosóficas y trabaja la filosofía médica. Entonces, la propuesta que tiene que ver con la evaluación figuroanalógica tiene que ver con el hecho de que somos personas que pues normalmente se nos evalúa de una forma, ¿no? Pero el hecho de acercarse a la analogía como una forma de evaluar tiene que ver con el poder retomar elementos de un lenguaje a otro y poder crear algo nuevo. En ese sentido se está estimulando el pensamiento creativo, pero también se está, como quien dice, aterrizando contenidos a través del esfuerzo de querer explicar una cosa tomando en cuenta las semejanzas y las diferencias de otra para poder decir algo o decir aquello que, digamos, les dio sentido o significado en alguna clase o contenido. Y bueno, aquí en la evaluación se trabaja la evaluación general del curso taller y también hay una evaluación que hacen los niños hacia mí. Y pues la evaluación se hizo en dos momentos. La primera evaluación, bueno, yo lo digo en mi trabajo escrito, surgió a partir de la necesidad que yo veía de la disciplina del grupo, porque veía que no me hacían caso. O sea, yo decía, ¿cómo le hago? Porque todos querían hablar. O sea, es algo muy bonito el hecho de que todos querían hablar, sentían esa necesidad de poder expresar y decir y hacer. Pero yo, espérame, o sea, está muy bien, pero vamos a organizar esto. Porque si no, no nos vamos a escuchar y entonces esto va a ser algo caótico. Entonces dije, bueno, para la siguiente les voy a crear unas preguntas y ya fue, ahorita les voy a enseñar una de las evaluaciones de uno de los estudiantes. Entonces, ese fue el primer momento de la evaluación y digamos que eso fue como en la séptima o octava sesión. Y ya en la 14, porque en realidad fueron 14 sesiones las que se dieron, ya se fue llevando desde la primera sesión hasta la última como la idea de ir trabajando la analogía. O sea, no como tal analogía, pero sí ir dando como destellos, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué huele esta clase? ¿A qué le sabe? O sea, como tratar de incorporar los sentidos, pero tratar de llevarlos a otro lado. Bueno, digamos, preparar las relaciones también ahí para el momento de evaluación. Y después vienen las conclusiones y aspectos que yo considero importantes a mejorar del taller en caso de que se replique, que es como otra de las ideas de a ver qué sucede con otro grupo de personas. Y pues la bibliografía, o sea, digamos que el trabajo ya está terminado, estoy haciendo correcciones y observaciones, pero bueno, ese es el punto. La planeación del taller, como lo mencioné anteriormente, la idea es como orientarlo como a una comunidad de investigación filosófica, pero en este caso nos vamos a quedar en la etapa inicial, que sería la creación de condiciones de libertad, respeto y confianza con la ayuda de algunas herramientas del teatro en el aula. Y los ejes que articulan el taller con las planeaciones son el pensamiento, la voz, el cuerpo y la acción. Y pues yo parto de la idea de que antes de ser actrices o actores somos personas, y pues es importante para este momento en que nos relacionamos con las otras personas. Y bueno, esta es la planeación general. La planeación general está dividida en 14 sesiones
llegar allá, pero como, o sea, buscaba objetivos chiquitos como para que se fueran sumando al grandote. Y pues tenía un objetivo general y un objetivo específico, y la planeación, el orden que fui siguiendo desde mi perspectiva, que en un principio quería trabajar desde el cuerpo al pensamiento, pero me di cuenta que trabajé del pensamiento al cuerpo. Entonces creo que no fue tan mala la idea ya en la práctica, porque partí del lugar seguro. Entonces yo creo que algo importante que debemos preguntarnos antes de cualquier clase, antes de cualquier convivencia en grupo, es si ese grupo es o puede llegar a ser un lugar seguro. ¿Cuáles son sus características y qué piensa cada persona de lo que es para sí misma un lugar seguro y cómo pueden construir un lugar seguro en ese grupo? Otro de los elementos importantes, bueno, ese del lugar seguro no me lo saqué de la manga, fue algo que trabajé en el taller de para niñas y niños con Socorro Madrigal en la Facultad de Filosofía. Y otra cosa importante a trabajar son los límites y la libertad, porque dentro de un espacio, pues sobre todo un espacio que tiene que ver con el arte, pues sí se busca que seamos libres, pero libres hasta dónde, o sea, ¿qué puedo hacer yo que me haga sentirme libre, pero sin que el otro se vea implicado y que implique algún riesgo para esa otra persona en todos los sentidos? Entonces yo creo que también era importante preguntarse desde cada personita que estaba ahí, para uno, para otra, qué significaba la libertad y qué significaba un límite. O sea, cada uno iba diciendo lo que para ellos significaba un límite y una libertad. Y en base a eso se generó la idea era generar acuerdos. ¿Por qué acuerdos? Porque pues ya una vez acordada diciendo que era un límite y que era una libertad para cada uno, era de cómo vamos a construir este espacio seguro a partir de los acuerdos que entre todos vamos generando, porque es importante saber qué piensan y qué siente cada individualidad. Y bueno, a partir de ahí pues ya empezamos ahora sí que digamos a entrar un poquito más al trabajo. A la tercera sesión trabajamos la carta a sí mismos. Esta carta fue algo muy importante, porque al principio una de las preguntas que les ponía ahí a responder, porque usé las preguntas como hacemos la actividad práctica, hacemos ejercicios de relajación y ya después les hacía las preguntas, ¿no? Para como aterrizar esa experiencia. Entonces una de las preguntas que yo les hacía para el momento que ellos generaron la actividad que era escribir esa carta era ¿quién soy? Y la última pregunta es ¿qué persona quiero llegar a ser? Entonces ese ¿quién soy? Era muy controversial. Entonces yo no entiendo la pregunta, ¿cómo que quién soy? Pues soy yo y yo soy, pero ¿quién eres tú? Y era así como que pues, no sabía cómo responder, o sea, como que sí les generaba un poco de... Pero dije, bueno, creo que es bueno, porque el hecho de estarse generando eso es que realmente se está moviendo algo y no le estaba haciendo como una forma de cómo llegar y comer o preguntar, o sea, si será como normal,
ejemplo, de las preguntas para promover habilidades vienen de la filosofía y la evaluación fenomenológica también. En el tiempo, como lo distribuí, fue de acuerdo a los tiempos que me dieron en la escuela para trabajar con los niños y las niñas. Y bueno, las bitácoras, aquí pongo el ejemplo de uno de los diálogos que se dio con los niños, que es la primera hoja. Esta la pongo aquí porque hice la pregunta que me hacían en el seminario pasado de ¿soy un cuerpo o tengo un cuerpo? Y eso fue algo bien interesante porque una de las preguntas de las respuestas de los niños decía, tengo un cuerpo. No fue fácil responderla porque pensaba que ninguna. No podía afirmar ninguna de las dos porque tenemos una idea de lo que es un cuerpo. Pero ¿qué tal si eso no es un cuerpo? Yo no sabía qué decir porque tenemos una idea de lo que es un cuerpo, pero no sabemos si esa cosa que nosotros creemos un cuerpo realmente sí sea un cuerpo. O sea, y dije, vamos bien. Vamos bien. Y bueno, este cuadro que está en la segunda imagen es el cuadro que estaba en la nación y es un cuadro que se ponía o que ponía la maestra en la planeación de filosofía para niños. Aquí lo diferente y lo que yo agregué son estas preguntas que dicen criterios de evaluación y ya yo que tuvieron interés en las actividades, cómo reaccionaron con el tema, tuvieron disposición para participar y todas esas preguntas pues ya las escribí formulando yo, como para ver qué era lo que estaba pasando y como hacer una especie de recapitulación y autoevaluación tanto de los estudiantes como de la sesión y de cómo estaban trabajando. Y la otra imagen es la bitácora que ellos escribieron. Y ya, ¿qué pasó durante la clase? Hicimos mímica y estuvimos comunicándonos con las niñas. ¿Cuál fue el momento más importante de la clase para ti? ¿Cómo te sentiste? Bien. Y aparte, ¿qué se te dificultó? Cuando aplaudimos porque todos iban por ningún lado. ¿Qué te gustó? La mímica y comunicación. ¿Qué no te gustó? Cuando lanzaban la pelota. ¿Qué aprendiste? Aprendí a comunicarme con las personas sin hablar. ¿Se modificó de alguna forma lo que pensabas antes de tener esta sesión? No, solo que ya poníamos más atención. Entonces ahí se empezaban a ver como destellos, no como sino como que ya empieza a generarse algo en los estudiantes. Y la evaluación, aquí están los dos momentos de evaluación. El primero pues es el cuestionario que yo les hice, les voy a leer unas dos preguntas para no intercambiar. Dice, ¿qué piensas de esta clase? Me gusta porque son cosas que nunca nos habían enseñado. Me han interesado las actividades hechas que me hacen sentir y pensar. Sí me han hecho conocerme como información. Otra de las respecto al trabajo de las personas en el aula, yo diría que sí. He cumplido con el acuerdo que se hizo en el grupo y se trata de hacerlo aunque a veces me distrae. Y la última, considero que el taller de teatro me hace sentir libre, respetada y en confianza porque siento que en su clase todos nos respetamos más y también nos hemos hecho más públicos. Y bueno, esta es, digamos que el primer momento de evaluación y el segundo es ahora sí la parte de las analogías. Entonces, una de las analogías que recibí por parte de una niña que fue su dibujo, ¿no? Y del dibujo lo dice, confía en ti, y va por una tablita y con los ojos vendados. Entonces es, ay, cuando yo lo vi, Dios. Y la siguiente es de otra niña, dice, esta es mi analogía, ¿esto pasa? Y les digo, me dice, somos como una hoja, dicen las personas, porque cuando nos pasa algo, nunca volvemos a ser las mismas personas. Sí, sí. Entonces, esa es otra analogía. Y esta, la segunda dice, los adolescentes somos como un monstruo, con tal de reírnos comemos a todos. Y esa es su analogía. Solo como un monstruo con tal de reírnos comemos a los otros. Y la otra es que escuchar es como un rompecabezas, o sea, como construir un rompecabezas.
la facilitadora de contenidos aquí en Coordina, termina siendo parte de la comunidad, ¿no? O sea, como que se diluyen las jerarquías. Otra de las conclusiones a la que llegué es que se sentían relajadas y libres para, no solo para la clase, sino como que para ellos era la clase de teatro un descanso. Y dije, órale, eso me hacía muy significativo, porque dije, o sea, qué chido que el arte pueda, o el teatro pueda llegar a generar eso en las personas y en una escuela. En las adolescencias, creo que es complicado. Y otra de las conclusiones a las que llegué es que se abren dos caminos al generar las condiciones de libertad, respeto y confianza. El primero es que se puede continuar con el proceso y la secuencia de lo que podría ser una comunidad de investigación filosófica, pero también se puede empezar a trabajar comunitario. Y otra de las conclusiones es que tuvo impacto en otras materias, no solamente en teatro, ¿no? Sino que también se vio en educación física, en formación cívica y ética y en artes. Y era algo que los estudiantes me compartían al final dentro de la reflexión final, de que les dije, bueno, ¿y esto les sirvió para algo? ¿Qué pasó en otras materias? ¿Se dieron cuenta de que hubo algún cambio o les servía para algo? Y ella me decía, no, sí, en educación física, porque ya nos jugábamos cómo pararnos, cómo lesionarnos y la importancia del calentamiento y esas cosas. Y a veces también en formación cívica y ética. Y en artes, y yo, qué bueno. Y pues eso sería todo. Gracias por su atención. Yo quiero, primero que nada, felicitarte. En verdad, ya habíamos tenido el privilegio de tenerte, fue muy lindo. Y estabas muy concentrada como en lo que es filosofía para niños y en explicarnos. Y bueno, ya a través de haber vivido el proceso es algo que se convierte ya en otra cosa. Ya no se queda nada más en filosofía para niños, sino que ya estás en el trabajo de ese puenteo. Y bueno, veo que tienes totalmente sistematizado tu proceso y lo has desplegado de una manera muy generosa, ¿no? O sea, tanto para los niños como para ti, como para nosotros. O sea, eso, bravo, bravo. Y más bien lo que quiero hacerte es una invitación para el posgrado. Creo que estás en un lugar al que llegaste que intuyo que no tienes tan consciente que llegaste. Hay toda una corriente filosófica que se ha construido en torno al hacer dancístico. Al hacer dancístico. Es toda una corriente filosófica. Mira, justo estoy leyendo a esta mujer, Mari Bardet, que tiene su primer libro que se llama Pensar, Conmover, y este otro que se llama Perder la cara. Y justo habla de cómo se están planteando pensar con el cuerpo y lo que implica el pensamiento construido en acción. Ella de hecho cambia el nombre de pensar por, te voy a decir cómo lo escribe, P entre paréntesis N y luego SAR. P-SAR o P-N-SAR, ¿sí me explico? El pensando y lo equipara a pesando, para volverlo al cuerpo. Y cuando ella escribe, hace unas cosas maravillosas, porque no escribe como escribimos, sino mete un montón de paréntesis entre las palabras y te junta categorías y las liga con, es decir, no solo construye una manera diferente de pensar, que no es, mira, dice, te voy a leer un pedacito. Trazar un pensamiento entre, con y junto a cuerpos es estrictamente no darle una existencia de objeto definido, modelo sustancial, no hacer del cuerpo un órgano o una organización del pensamiento, sino la afirmación de una serie infinita de co-extensión entre gestos en gerundio, pensando, sopesando, sintiendo, articulando, imaginando, efectuando, escuchando, tocando, afectando, etcétera, ¿no? O habla de verbos de relación de co-extensión. En fin, lo que hace ella ¿Cómo es el nombre de la profesora? se llama
para una escritura poética autoetnográfica, buscando justo mezclar o tratar de construir categorías que permitan dar cuenta de la experiencia corporal, la experiencia encarnada. Y que se llama Encarnar las teorías de la educación. Y está súper interesante. Pero hay toda una corriente que está trabajando ahí. Y lo que están haciendo es que están partiendo de lugares desestabilizadores. Y yo creo que un grupo de adolescentes y niños lo tienen de suyo, esta cualidad desestabilizadora del pensamiento, porque no están constreñidos. O sea, creo que tienes una gran oportunidad de construir en estas nuevas modelos. Incluso yo me anduve metiendo un poco en las ciencias cognitivas, hay una perspectiva enactivista de la cognición. Enactivista, que justo trata de estas prácticas corporizadas y cómo podemos concebir la cognición a partir de su ser corpóreo. Es otra perspectiva totalmente diferente. Entonces yo creo que ya estás en ese mundo, nada más que no te has puesto a leer autores que estén trabajando eso. Y te urge entrar ahí, porque vas a poder aprovechar todo lo que ya tienes. Es que puedes volverte muy grande ahí a partir de esto que estás proponiendo, que yo no he visto que nadie lo esté haciendo. Estar desestabilizando las categorías a partir del feminismo, a partir de la danza, pero a partir del trabajo con las infancias y las adolescencias. Eso no he visto que suceda. Y tú ahí ya lo tienes. A la hora de que leerías estas cosas y de que llegas a consumir, fíjate, a partir de dibujos, nos estás quitándole el poder a la racionalidad y estás buscando otra manera de compartir y denunciar desde el cuerpo, desde la experiencia sintiente del cuerpo. Ya lo estás haciendo, yo no he visto que lo hagan. Ya nada más ponte a leer a estos autores, a que empieces a publicar desde ahí, porque está fresh. Este libro es de 2022. Te mando todo lo que yo tengo así, mira. Este lo venden en Amazon, yo apenas he leído el prefacio porque me llegó ayer. Miriam, bueno, yo ya leí tu proyecto, me parece que le falta un título, porque no hablas del taller en el título, no hablas de los saberes, o sea, a mí me parece que eso lo logras a partir del taller, y el taller no está mencionado. ¿Sí me explico? Que bueno, un poco te lo mencioné, o sea, no me entero en ningún momento que vas a hacer el taller al principio, intuí porque fue la sistematización pedagógica, pero no te enseñas a realizarlo. A mí me gusta mucho tu trabajo, ten cuidado en la presentación, yo creo que ya estás a punto de armar fechas, esto fue un poco ensayo para la titulación, son 20 minutos y es el contenido del documento. Si alguien se quiere enterar de los resultados del taller, pues puede leer el documento, o efectivamente yo coincido un poco con Rocío en el sentido que los resultados del taller es otro documento a escribir. Me parece que por ahí, porque con eso te puedes titular filosofía. Los resultados del taller, sí, claro, toda la reflexión que nos fuiste compartiendo a partir de lo que pasó en situ, fuera de la planeación, o sea, se trabajó sobre esto del cuerpo, sobre esta categoría interna, y más entretenimiento para la comunidad de investigación filosófica, ¿no? Me parece que es fundamental, el documento yo lo vi muy completo, tienes que ser muy concreta en el examen en el momento de tu defensa, ¿no? Y más allá, me parece que lograste vincular la cuestión filosófica, el teatro y la docencia, porque no lo mencionas de ningún lado, pero ahí está entretejido la parte docente y bueno, pues eso.
me encanta tu trabajo. Y es súper bonito ver el cambio, ¿no? De la anterior, que digo, ya lo vi, la anterior presentación fue muy buena, pero sí estaba todavía en proceso, ¿no? Y verlo ya cómo está desarrollado, construido, es muy fino, es impecable, amarras todos los... Digo, yo no he leído el texto, pero en tu presentación se puede ver, ¿no? Entonces realmente se agradece mucho porque, digamos, a ti te sirve para titularte, pero a la hora de tú compartir ese trabajo, no solo en tu titulación, sino en otros espacios, mueves a la reflexión a otras personas, que al final es lo interesante, el eco que puede tener tu trabajo en una comunidad, ¿no? Entonces, y el cuidado con el que tú has presentado, no solamente con el que lo hiciste, sino con el que has presentado, me parece digno de felicitación. Está muy, muy, muy bonito. Y bueno, claro, Rocío y yo nos enganchamos con tu tema porque, claro, tiene mucho que ver, tiene mucho eco con lo que a nosotras nos interesa, pero más allá de eso, de que son ya afinidades personales, digamos, de intereses de nosotras, tu trabajo es impecable. Entonces, creo que eso es muy, muy bonito. Muchas gracias de presentarlo. Y coincido con Clau y con las dos. Para posgrado, perfectamente tú puedes enganchar de aquí y profundizar más. Perfectamente te puedes meter algún posgrado donde puedas retomar y profundizar más sobre esta temática que estás planteando, o también desde la filosofía, ¿no? Porque allá también hace falta un poco esta relación entre la vida, lo corpóreo, con la reflexión. Entonces, a veces ese es otro plus de tu trabajo, ¿no? El ponerse en un área interdisciplinaria, ¿no? Que la vez pasada estaba más jalado hacia lo filosófico, y ahora ya pudiste integrar como de manera muy equilibrada esos dos campos, ¿no? Entonces, pues también allá que te oigan y que vean todo lo que se aprendió de este lado en teatro y con la compañía de tu asesora. Sí, genial, me encantó. ¿Alguien más? ¿Tú? Bueno, yo también, o sea, felicitarte, y además tu proceso de claridad y de síntesis, que sí hay una evolución de la primera vez que lo presentaste ahora. Wow, qué proceso, y además al pasarlo por tu cuerpo, este proceso también. Me parece un ejemplo de lo que se puede lograr desde la transdisciplinaria. Me parece que aquí hay una transdisciplinaridad, que se están atravesando, están dialogando y seguirán y provocan otros diálogos. Me parece muy interesante. Al principio en el índice me voltaba a meter para qué las artes en la educación, por qué las artes en la educación, porque decía, es que sobra un poco, no, mejor nos vamos al teatro, pero no, yo creo que no sobra, porque también atraviesan y no es lo mismo decir una pedagogía general que una pedagogía de las artes para que aterrice ahí. También me parece que trabajarlo con las personas más jóvenes es también una cosa que hay que hacer, ¿no? O sea, las damos por hechas o las miramos así, ahí no sabe, está chiquito, ¿no? Y están planteando cosas que además no revelan y como decía el señor, nos revuelcan con las olas y salir de otra manera. Y algo que quisiera yo pensar, porque yo pienso que de alguna manera lo hacemos en los procesos actorales, cuando estamos creando un personaje, cuando estamos haciendo un ejercicio, cuando trabajamos las manos. Yo me acuerdo un ejercicio alguna vez que era trabajar solo las manos y sus propias posibilidades y su reencuentro y el reencuentro con otras manos. Y entonces era muy difícil que los chavos pudieran decir
o sea, era muy significativa la experiencia, pero era muy difícil que la pudieran decir. Como constructos, con oraciones muy intelectualizadas, porque esa experiencia que era filosófica, que les había dado sentido a su ser, era muy difícil traducirlo solo en palabras y lo podían traducir en movimiento. Y me parece que eso es lo que ocurre también cuando hacemos un montaje, digo yo. Entonces, ¿cómo esas personas que trabajaron contigo, esas personas jóvenes, de ahí el paso al montaje sería otra cosa, ¿no? Porque lo que hacemos, en lugar de escribir, ¿no? Escribimos en la escena. Ahora yo estoy presentando justamente una obra de Freudiana, pero que lo que hace a través de la farsa y del absurdo, cuestiona los valores que damos por hechos, la amistad, la lealtad, la felicidad, ¿no? Los cuestiona y los rompe y los revuelca, ¿no? Y esas cosas que está diciendo esa escena difícilmente se pueden decir de otra manera. O sea, claro, podemos intentar hacer una traducción por escrito en un ensayo de lo que estamos viendo ahí, pero no es lo mismo que verlo ahí vivencialmente en el convivio. O sea, también hacemos filosofía viva, ¿cómo decirla? Viva. Y esa idea, esa sola idea es como un detonador y que implica todo, ¿no? La voz, el pensamiento, el cuerpo, por supuesto, ahí está escrito en diseño. Y llevar esto a la enseñanza, esta idea, me hace, es una idea que hay que, no una idea, un proyecto, que seguirá siendo un proyecto siempre, y que, o sea, no porque no tenga resultados, sino porque abre, y de una manera, o sea, se hay un camino, No sé si estoy siendo clara, me encanta el trabajo, me aclara mucho a mí misma en mi propio proceso para hacer teatro y para hacerlo, escribir lo que pienso, siento en acción, me aclara mucho y lo quiero bien, yo quisiera completar una cosa, un poco para Lunar y para Miriam, las dos. Yo tengo desde que tuve acceso al documento una sensación ahí rara de que es que hay dos productos. Está la sistematización para titularse y está el taller. Y entonces de esos dos productos un poco también me queda como no muy claro, incluso ahora escuchando a Miriam, ¿de qué me estás hablando? ¿De tu documento para titularte objetivos, fundamentación, que incluye el taller? ¿O de el taller? El objetivo del taller, sí, por aquí dijiste, el objetivo general del taller está vinculado al objetivo general de la sistematización, pero de pronto hay que tener, digo, para que lo revisen y lo tomen en cuenta si quieren, es una mera opinión de lectora que percibo se están como confundiendo y entonces como me pierdo, fue lo del taller, a ver, háblame del taller o háblame de tu titulación de teatro en donde incluyes, escuchando ahorita Adriana, por eso me acordé, donde incluyes todas estas cosas que tienen que ver con la creación, con el desarrollo corporal y enfocados a la puesta en escena como herramientas del teatro, con una posición importante del texto tiene que ver mucho con la comunidad de investigación filosófica, la libertad, el respeto, la convivencia, ¿no? Para eso metiste ahí el taller, para lograr esas situaciones específicas. Entonces, bueno, son dos productos y habría un poco que darle su lugar a cada uno desde la explicación. Sí, no sé si estoy siendo clara, porque además escuchando a Adriana fue que me vino otra vez la idea a la cabeza y desde que lo leí me causaba. Y ahorita escuchándote, otra vez decía, algo me falta, algo me sobra, algo. Y
Y ahorita que Javier me decía eso, dije, ahí está, eso es lo que yo percibo. Digo, considérenlo, no necesitan satisfacer a mí. Pues, Yo sabes qué siento, no he leído yo el texto, me queda claro que estoy hablando un poquito desde la ignorancia, pero siento que lo que tiene es que tiene una justificación y un soporte tan amplio que va más allá de lo que estamos acostumbrados a experimentar en los procesos de sistematización. Y creo que eso es todo el asunto, pero no me parece nada mal, me parece toda una virtud. Personalmente no me hace falta acotar que se trata de un taller, porque el hecho de que sea una sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje me marca todo, y entonces ya el título tiene un sentido. Supongo que en las primeras páginas uno se mete, ¿no? Pero me pasa un poco eso. Sí, faltaba un poco lo que decía, que en las primeras páginas se estableciera que íbamos hacia un taller, ¿no? Un taller que estaba en el marco de una aspiración de construir la comunidad de investigación filosófica con niños, pero ya lo remediamos. Nos sentamos a trabajar con Miriam en las observaciones de Claudia que nos sirvieron un montón, y me parece que ya se perfiló un poco más, pero es que tienes razón, o sea, el aparato, digamos, teórico que sustenta todo lo que hizo en su taller es muy amplio, porque es explicar la comunidad de investigación filosófica o de indagación filosófica, y luego explicar los saberes corporales que se van a poner en juego para los objetivos, ¿no? Y luego el taller. Entonces sí es cierto, pero es muy amplio. Pero lo que pasa es que, bueno, también lo que sucede es que Miriam es una estudiante impecable, ¿no? En toda su carrera ha sido así. Entonces por eso su tesis también es así, ¿no? Y ella es una filósofa, no se asume todavía como tal, pero lo es. Y entonces toda esa perspectiva filosófica pues también está puesta en su proyecto de titulación, ¿no? Yo un poco nada más lo que te quería comentar en la línea de lo que estaba diciendo Adriana, sobre esto que tú afirmas, que a mí me sigue siendo, a lo mejor es una pecata minuta, es una minucia, es un pelo, pero creo que es importante que el trabajo que tú desarrollaste en el taller, los ejercicios que hiciste, estos saberes corporales, no son previos a una puesta en escena. Era lo que yo te decía, porque un montaje a una puesta en escena establece su propio trabajo corporal dependiendo de la puesta en escena. O sea, no hay como un canon de ejercicios o de trabajo corporal para la puesta en escena. Ese depende de la puesta en escena. Lo que tú instrumentaste ahí son ejercicios y actividades que vienen de la parte formativa actoral. O sea, cuando nos formamos como actores, todos pasamos por una serie de actividades, de ejercicios, de exploraciones que tienen que ver con el espacio, que tienen que ver con la imaginación, que tienen que ver con el ritmo corporal, que tienen que ver con confianza personal, grupal, desinhibición, concentración. Todas esas cosas que tú instrumentaste son esa primera etapa formativa de la actuación. Y después viene la parte de la construcción del personaje, y después vas al montaje. Y el montaje, cada montaje tiene su propia preparación física, corporal y grupal. La tuya no está ahí, la tuya está en la formación actoral. Entonces sí creo que es muy importante que pienses que el trabajo previo no es el de la puesta en escena, sino el trabajo corporal. Por lo que dices en la hipótesis, mira, si te vas a la hipótesis, dices el trabajo corporal previo a una puesta en escena. Es que no es propiamente eso, es el trabajo corporal que parte de la formación actoral. Yo lo podría decir, que sí es diferente, ¿no? Por eso llevan la materia de entrenamiento para la puesta en escena, porque cada puesta en escena tiene su propio entrenamiento, ¿no? Dependiendo del lenguaje, la convención, la estética de la puesta en escena. Entonces ahí creo que eso se concatena con lo que estaba diciendo la doctora Adriana, de que no, que todavía falta una etapa para llegar al montaje. Sí, para comprobar hipótesis en todo caso. Eso sería lo único. Es para el taller mismo y es para ellos. O sea, aquí, perdóname. No, sí. Te interrumpí. No, sí. Me emocioné. Sí, aquí estás diciendo previo una puesta en escena, sí, no te estás planteando una puesta en escena, te estás planteando un trabajo para ellos. Y aquí volvemos a que os estás poniendo de todas maneras a la filosofía y al teatro al servicio de la persona y no al servicio del arte. Todavía estamos en eso. Después será
queremos hacer ¿Teatro? ¿O queremos hacer la comunidad de investigación? Si queremos hacer teatro, tendríamos que pasar a una segunda etapa, ¿no? Un poco creo que por ahí va, ¿no? Pues creo. O las mezclas, pero entonces dilo. Sí, O sea, a partir de este trabajo filosófico y pues, con y entre y para con, ¿no? Una puesta en escena. Pero hay otra cosa que yo quiero decirlo, y lo quiero decir porque yo todavía considero a Miriam mi alumna. Bueno, es mi maestra, pero también mi alumna. Que pues sueles pensar mucho tu lenguaje escénico. Porque eres filósofa, pues no que no, ¿verdad? Claro. Cristian. O sea, ahí están dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, anteponían el pensamiento, pero me parece que de manera indirecta y como un valor agregado, este trabajo que estás haciendo de la filosofía desde el cuerpo, con el cuerpo. Entonces, es para ti y para ti, ¿no? O sea, sí la filosofía, pero a ver desde aquí, ¿no? Y ese es el trabajo, y esa es toda la crisis que han vivido durante toda la carrera, pero que ahí va. O sea, es la misma pregunta, pero, o sea, filosofía desde el cuerpo, desde el lenguaje de la escena, también se escribe en la escena, ¿no? También en la experiencia. En la escena, ¿no? O sea, eso es una cosa interesante. Yo te iba a decir, bueno, aparte de esta perspectiva que te está recomendando Rocío, en relación a cómo puedes dar el salto hacia el posgrado, yo también pensaba cómo puedes utilizar también toda esa experiencia para titularte de filosofía. Yo personalmente te diría, no descartes la posibilidad de sí titularte de filosofía. Puedes utilizar esa parte de la sistematización y utilizar la perspectiva que te recomiendan, que yo desconozco, pero suena interesantísimo. Pero la otra que yo te iba a recomendar era que meterte al mundo de la percepción de Merleau-Ponty, ¿no? Porque dice, pues estamos recibiendo el mundo con el cuerpo que tenemos. O sea, no es que nuestro cuerpo transite el mundo, es que nuestro cuerpo configura el mundo, ¿no? Entonces, me parece que puede ser también un punto de partida teórico para establecer esta idea de que sentir, pensar, ¿no? Y que somos una unidad, ¿no? Está muy interesante porque esto es totalmente, digamos, antimoderno, ¿no? Porque la modernidad como que separó esta dimensión de la razón y la dimensión corporal de la experiencia física y los sentimientos. Y tú estás como en otra perspectiva que dice, pues no, somos una sola unidad, ¿no? Entonces, eso está bien interesante. Y eso podría ser un punto de partida para tu tesis de licenciatura. O bueno, pues avanza, ¿verdad? Y ya vete al posgrado de filosofía y te titulas de la facultad del posgrado. Puede ser, o sea, ahí pues, depende, ¿no? Es que pienso ahora, por ejemplo, que yo sí salí de teatro y dije, quiero entrar a filosofía. Y mi papá me dijo, no, avanza, o sea, mejor entra al posgrado de filosofía, ¿no? Te diría lo que me dijo mi padre a mí, ¿no? Pero yo sigo insistiendo que debía haber estudiado filosofía, Perdón que te voy a interrumpir. Ay, Adriana, basta. Pero es que Gunari se titula con un trabajo del actor sobre sí mismo. ¿De qué? Se titula Gunari con un trabajo del actor sobre sí mismo. Y también así, rayas. Muchas. Y luego tú te titulas con un trabajo que tiene que ver con quién soy, ¿no? Con quién soy y para el teatro, con el teatro. Entonces esta redondez, ay, me encanta. Y Adriana, la asesora. Parece muy maestra. Yo creo que tienes posibilidades de retomar la filosofía porque tienes tienes dos lectoras aquí, las dos son egresadas de filosofía, entonces cualquiera de las dos las puedes invitar, docentes de acá las puedes invitar como lectoras, o meterte a la maestría tal cual y sí buscar el fundamento desde el principio. Pero muchas felicidades. Pues sí, ya